Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión os traigo un vídeo muy interesante y que espero que os resulte de mucha ayuda para prevenir y solucionar problemas con huevos atravesados o atascados en canarios, jilgueros, periquitos y demás aves exóticas. Sin más, empezamos. Los huevos atravesados o huevos atascados suelen ser un problema frecuente en algunas hembras y pueden provocar la muerte del ejemplar o producir daños irreversibles que arrastrarán durante toda la vida. De ahí que sea muy importante cumplir con una serie de condiciones para evitar que esto suceda y saber cómo solucionarlo en el caso de que nos ocurra. Por ello es muy importante que constantemente estemos observando y fijándonos en cada una de las hembras de nuestro aviario para ver si tienen este problema. Cuando notemos que alguna de las hembras está triste, está embolada, por lo general en alguna esquina de la jaula, picotea la mixtura y come muy poco, o directamente no come ni bebe, o cuando veamos que hace fuerza y a la vez relaja el cuerpo y la zona de la cloaca la tiene abultada, pueden ser señales de que nuestro pájaro tiene un huevo atascado que no puede expulsar por sí sola. Si queremos prevenir problemas con huevos atravesados, debemos tener en cuenta los siguientes puntos. Destinar para la cría o reproducción únicamente ejemplares, y más concretamente hembras, que tengan al menos un año de edad, para que estén completamente desarrolladas sexualmente. Lo ideal es que tengan entre 1 y 4 años y que se encuentren por supuesto en buen estado de salud y no estén atravesando o hayan atravesado recientemente algún tipo de enfermedad, para que estén fuertes y puedan expulsar el huevo por sí solas sin dificultad. Hembras que presentan problemas de grasas, o dicho de otra forma, hembras que están demasiado obesas. Siempre se ha dicho que las hembras para la cría deben estar gordas, para que puedan poner los huevos sin dificultad y puedan incubarlos correctamente. Esto en cierto modo es cierto, pero habría que matizar algunos puntos, sobre todo a la gente que comienza en esta afición. Como ya sabéis, porque lo he dicho mucho de mis vídeos, la condición corporal del ave es muy importante para la cría, por lo que es necesario que las hembras tengan algunas reservas de grasa para poder afrontarla bien y evitar problemas. Pero debemos distinguir entre hembras muy obesas, que ya no solo pueden tener problemas de huevos atravesados, sino problemas hepáticos o problemas generales en su organismo que a medio y largo plazo les provoque la muerte, de hembras con unas reservas de grasa moderadas, que son las indicadas para prevenir estos problemas y que es más que suficiente para afrontar la cría con éxito. Por lo que debéis cuidar la alimentación que le pongáis durante todo el año para evitar que puedan sufrir problemas por un exceso de grasas y para la cría intentar no destinar hembras que estén excesivamente gordas. Los cambios bruscos de temperatura o temperaturas por debajo de los 10 o 15 grados, así como una falta de humedad en el ambiente, podrían también originar problemas de huevos atravesados a las hembras. Por ello, durante la cría, en la medida de nuestras posibilidades, debemos intentar que el aviario se encuentre a una buena temperatura y que no haya cambios de temperatura repentinos o corrientes de aire para evitar estos problemas. De ahí que sea muy importante no adelantar la cría, a no ser que tengamos un aviario interior muy bien preparado en el que controlemos todos los parámetros, o lo que es más fácil, debemos respetar el periodo natural de cría. Por aquí arriba y en los comentarios del vídeo os dejo un enlace a 2 vídeos en los que os explico cuál es la mejor fecha para empezar a criar canarios y cuándo es la mejor fecha para criar periquitos. Otro punto muy importante que origina problemas en la puesta de huevos sería el estrés. De ahí que siempre os diga que durante la cría o en épocas cercanas a la cría en las que las hembras ya empiezan a tener celos, no las molestéis en exceso para evitar estos problemas. Para evitar que pueda poner huevos en el fondo de la jaula o abandonar a las crías, evitad cogerlas en la mano a no ser que sea necesario, no mováis la jaula del lugar, etc. Si cuidamos todos estos detalles, reduciremos el riesgo de que alguna de nuestras hembras tenga problemas con huevos atravesados. El quinto punto, y no por ello menos importante, está relacionado con la genética. Es decir, sería muy interesante analizar la línea de la que proceden cada una de nuestras parejas para ver si su madre, sus abuelas o sus antepasados han sufrido este tipo de problemas o han tenido problemas similares con frecuencia. En el caso de que no lo hayan sufrido o hayan sido casos puntuales, pues sería un buen indicativo y en cierto modo nos aseguraríamos, por decirlo de alguna manera, de que esto no nos ocurrirá. Pero si a lo largo del tiempo ha sido un problema frecuente en el aviario, pues tendríamos que extremar las precauciones y posiblemente pudieran aparecer problemas con huevos atravesados con regularidad. La preparación de los reproductores para la temporada de cría juega también un papel muy importante en este tema, por lo que es conveniente realizar una buena preparación, tanto de las hembras como de los machos, para prevenir este tipo de problemas.
no solo en el tema de la alimentación, como veremos en el siguiente punto, sino temas de utilización de medicamentos o antibióticos para curar o prevenir posibles enfermedades, utilizar jaulas de reducida dimensión o agrupar a muchos machos en una misma jaula en la que no puedan volar y ejercitarse correctamente, entre otros, son puntos muy importantes que tendremos que tener en cuenta para prevenir este tipo de problemas. Por último, para evitar este tipo de problemas es muy importante cuidar la alimentación de los pájaros durante todo el año y más concretamente durante el periodo de cría. De ahí que tengamos que ofrecerles una alimentación lo más completa, balanceada y equilibrada posible que les permita cubrir todas sus necesidades y evitar carencias nutricionales. En la época de cría de canarios, periquitos, jilgueros o cualquier otro tipo de aves similares, es muy importante realizar aportes frecuentes de calcio, como podrían ser el hueso de jibia, los bloques de calcio, la cáscara de huevo o el grit, acompañados de fósforo para que el ave pueda asimilar el calcio correctamente. Y además de esto, si tenemos la posibilidad de que nuestro aviario reciba a primeras horas de la mañana sol directo, pues mucho mejor. En el tema de semillas, pues ya sabéis, siempre utilizad semillas de calidad y mixturas que estén bien balanceadas. Y en el caso de que utilicéis pastas de cría, aseguraros de que tengan buenos porcentajes y de no abusar de ellas. Y sobre todo, es muy importante que se la retiréis a las pocas horas de ponérsela, en el caso de que optéis por humedecerla con algún tipo de producto, como por ejemplo el cuscús. Y además, debéis de realizar aportes semanales de frutas y verduras unas 2 o 3 veces por semana. Con esto conseguiremos que nuestros pájaros tengan una buena dieta y que no tengan ningún tipo de carencia nutricional. Y en algún caso, si creéis oportuno o si el veterinario os lo recomienda, podéis utilizar suplementos vitamínicos y minerales, respetando por supuesto las indicaciones. Por último, en el caso de que nos encontremos con alguna hembra que no pueda poner el huevo, lo primero que tenemos que hacer es acercarle un bebedero en el que previamente le hayamos aportado vitaminas para ver si bebe agua por ella misma. Si toma agua, pues perfecto, es buena señal. Pero en el caso de que no beba y para evitar problemas de deshidratación, sería conveniente que con una jeringuilla le demos unas gotitas en el pico directamente para rehidratarla. Acto seguido podemos utilizar algunos remedios caseros como por ejemplo el bastoncillo de los oídos mojado con un poco de aceite de oliva, el cual iremos aplicando poco a poco con mucho cuidado por la zona de la cloaca para intentar lubricar toda esa zona y ayudar a que el huevo pueda salir con más facilidad. Realizar pequeños masajes en la zona para intentar recolocar el huevo en el caso de que venga atravesado, etc. Para no alargar mucho este vídeo, más adelante, con la ayuda de un veterinario especialista en aves, os traeré al canal un vídeo con las técnicas y trucos que podemos utilizar los criadores para ayudar a que la hembra pueda expulsar el huevo más fácil y así evitar que le queden secuelas o que pueda morir por desgaste o deshidratación. Así que, si no estáis suscritos al canal, os invito a que os suscribáis gratis aquí debajo para que estéis al tanto de las novedades del canal y no os perdáis ningún vídeo. Espero una vez más que el vídeo os haya servido. Si es así, recordad dejar un like y compartirlo con vuestros amigos por redes sociales y grupos de WhatsApp para que también les pueda servir. Te invito a que te suscribas gratis pulsando este botón rojo que aparece por aquí para que puedas ver los vídeos que se publican cada semana. Por aquí te dejo también un vídeo muy interesante y como siempre les espero en el próximo vídeo.